Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hoy en el Congreso va a haber una reunión que se verá mucho, aunque se digan poco, mientras ocurren algunas cosas que dicen mucho y se ven poco. El Banco de España ha dicho que las empresas trasladaron el aumento de los costes a los precios que nos cobran. Pero las energéticas, el transporte o la hostelería subieron los precios más que sus costes, o sea, aumentaron sus beneficios. También ha dicho que las familias han retirado de los bancos 19.000 millones en depósitos. Se ahorra menos por la inflación, pero también porque los bancos pagan por debajo de lo que se paga en Europa y los clientes van buscando productos más rentables. O sea que la subida de los tipos ha llevado a la banca beneficios históricos, pero eso no se nota en los intereses que reciben los clientes. Es un dato para que cuando haya debate sobre la banca, no todo gire solo en torno al impuesto sobre sus impuestos, el impuesto sobre sus beneficios. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El día es hoy, la hora va a ser a las 10 y el lugar será el Congreso. Hola, buenos días. Esa es la cita que tienen hoy en la agenda Alberto Núñez Feijóo, el candidato propuesto por el Rey para la investidura, y Pedro Sánchez, presidente en funciones. Así empieza el líder del Partido Popular su ronda de contactos para intentar conseguir los 4 votos que le faltan para llegar a la mayoría absoluta, aunque ya sabe que en Pedro Sánchez no los va a encontrar. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Van a estar juntos a solas por primera vez tras el durísimo cara a cara televisivo de la campaña electoral. Desde que llegó a Génova, Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con el presidente en 2 ocasiones en el Palacio de la Moncloa, la primera justo después de su proclamación y la segunda para poner en marcha una renovación del Poder Judicial que cuando estaba ya casi hecha se rompió abruptamente a cuenta del delito de sedición. Ahí volaron los puentes definitivamente. Hoy se verán en la primera planta del número 36 de la carrera de San Jerónimo en el Congreso, frente al edificio de los Leones, en un espacio neutral, aunque es Núñez Feijóo quien tiene que llevar el orden del día. En eso coinciden los dos partidos porque es él quien tiene que buscar apoyos para su investidura. Ambas formaciones admiten que sus líderes van a hacerse una foto que ninguno de los dos puede evitar tras el encargo del Rey y ambos la van a utilizar a partir de hoy mismo para alimentar sus relatos. A las 10 de la mañana está previsto que posen juntos ante los medios. Y probablemente eso sea lo único que salga de esa reunión. La foto. Gillian Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Los propios populares reconocen que la investidura de Feijóo va a ser muy complicada, lo decía Borja Semper en Onda Cero. Pues no nos engañamos, nosotros sabemos que esta investidura es muy complicada, extraordinariamente complicada. A pesar de que son solo 4, son 4 escaños muy difíciles de lograr. Esto es una obviedad. Precisamente por eso los socialistas le afean al Partido Popular que les haga perder el tiempo. Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos. Feijóo solo se va a reunir personalmente con Sánchez, con el resto de partidos la negociación va a ser entre grupos parlamentarios, pero con quienes sí tenía Feijóo intención de sentarse era con los presidentes autonómicos, aunque casi todos, menos los suyos, los del Partido Popular, le están diciendo que no. Y el que todavía no le ha respondido es el socialista Emiliano García Paje. En todo caso, la cita entre Sánchez y Feijóo es una de las noticias de la mañana. La otra va a ser económica. A las 9 hablábamos al empezar de la inflación. A las 9 conoceremos el dato adelantado precisamente del IPC de agosto. En julio, como referencia, los precios subieron y la inflación superó en España el 2%, aunque sigue siendo una de las más bajas de toda la zona euro. Y del caso Rubiales. Todos queremos que este asunto se resuelva lo antes posible, pero también debemos garantizar que se haga con rigor y todas las garantías legales, entre otras cosas, para evitar que un recurso pueda revocar las decisiones que se tomen. Nosotros estamos plenamente convencidos de que la denuncia que hemos presentado de unos hechos muy graves va a ser atendida. El Gobierno sigue a la espera de que el Tribunal del Deporte se pronuncie sobre la posible inhabilitación de Luis Rubiales. Acabamos de escuchar ahora al ministro de Cultura y Deporte. Mientras tanto, la Federación ya le ha quitado el sueldo, el coche y el móvil oficial. Lo que se sigue estudiando a esta hora es el despido del seleccionador femenino Jorge Vilda. Del deporte es también una de las noticias de la madrugada. Ladies and gentlemen, Mr. Kepler is forced to retire due to injury. Carlos Alcaraz se clasifica para la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, torneo del que él es el actual campeón y que busca revalidar el título. El español ha ganado muy rápido porque su rival, el alemán Dominik Koepfer, se ha torcido el tobillo y ha tenido que retirarse. También en Estados Unidos está ya a punto de tocar tierra en Florida el huracán Idalia, que en las próximas horas puede alcanzar la categoría 4. El pronóstico no es bueno, se esperan millones de dólares en pérdidas económicas y precisamente por eso Joe Biden se ha adelantado.
Y ha declarado el estado de emergencia para poder movilizar todos los recursos necesarios a Florida. El huracán ha dejado a su paso por Cuba cientos de casas destrozadas e inundaciones en la zona más occidental. Es miércoles, hoy es 30 de agosto. Pues vamos con el dato económico de la jornada, porque hoy sale el IPC y la previsión es que la inflación vuelva a subir, pero poco. En julio los precios se quedaron en el 2,3% sobre todo por el precio de los alimentos. Por tanto, la tendencia para este mes y al menos para el que viene continúa siendo de subida. Jordi Fábrega. La inflación interanual subió 4 décimas en julio hasta el 2,3% y los expertos apuntan a que podría volver a subir un poco más en agosto. Esa va a ser la tónica que esperan para la segunda mitad de este año. Subidas, pero manteniéndose en unos niveles más controlados de los que vimos el año pasado. Ahora mismo España sigue como el tercer país con la inflación interanual más baja de toda la eurozona, pero en agosto hemos visto como los carburantes marcaban su precio más alto en lo que llevamos de año y además la sequía y el adelanto de las cosechas han afectado también al precio de algunos alimentos. Además sigue el problema de la inflación subyacente, que en julio volvió a superar el 6% y que lleva ya más de 12 meses por encima o alrededor de ese nivel del 6%. Bueno, de la crónica del mundo, el hombre que más ha desafiado en Rusia a Vladimir Putin desde que empezó la guerra está ya enterrado. Los restos de Yevgeny Prigozhin están ya a las afueras de San Petersburgo. Los mercenarios del grupo Wagner lo hicieron en una ceremonia privada. Todavía sigue sin esclarecerse, por cierto, las circunstancias y los motivos que provocaron la caída del jet privado en el que viajaba el jefe del grupo Wagner y su cúpula. Mientras tanto, la guerra continúa en Ucrania. Sobre el terreno hemos tenido, de hecho, noticia de explosiones, de ataques esta misma madrugada. Aquí en la serie hemos podido hablar con uno de los miles de ucranianos que dejaron su vida y su trabajo aquel 24 de febrero de 2022 para coger un fusil y defender a su país. Iván se llama, está ahora en España porque tuvo que ser trasladado al hospital de Zaragoza para ser atendido allí de heridas de guerra. Y con él ha hablado Javier Bañuelos. Iván era alcalde de Poltava, una de las ciudades de camino al Donbass. Iván no se lo pensó y el mismo 24 de febrero empuñó un arma y dejó de ser alcalde para convertirse en el comandante de su unidad. Luchó hasta que hace solo 5 meses, en Kriminoya, un proyectil le destrozó la mano. Tuvieron que amputársela y acabaron evacuándole a Zaragoza. Allí en el hospital militar le atendieron, le ayudaron y le pusieron una prótesis. Todavía se está acostumbrando a su nueva mano, pero ya es capaz de abrir una botella de agua, de servirse un vaso, aunque hay gestos que aún le cuestan, como por ejemplo ponerse un chaleco antibalas. Aún así, por su cabeza solo pasa regresar al campo de batalla. Si no me dejan estar en primera línea, me daré de baja y pediré el traslado a otra unidad porque quiero regresar a la primera línea para defender a mi país. Iván está a punto de volver a Ucrania, como él lo han hecho ya otros 46 soldados más que han sido atendidos en España. Me he sentido muy bien en España. Me han hecho sentir como en casa. Iván acaba de perder a su sobrino en el frente de Zaporilla. Lo recuerda con un rostro frío. Le gustaría volver a ser alcalde, nos dice, para arreglar los problemas de la gente, pero antes defiende que tienen que recuperar lo que les pertenece. Año y medio después de que empezara la invasión rusa, Ucrania sigue reclamando su entrada tanto en la OTAN como en la Unión Europea y aunque ya han empezado algunos trámites en Bruselas, todavía no teníamos una fecha orientativa para saber cuándo la Unión iba a abrir sus puertas a nuevos socios. Esta semana el presidente del Consejo Europeo se adelantaba, decía que ese momento sería dentro de 7 años. En 2030 la Unión empezaría a ampliarse, pero un par de días después Bruselas rectifica y dice ahora que ellos no tienen una fecha concreta marcada en la cabeza. Desde Bruselas informa para la SER Beatriz Ríos. En 2030 dice el presidente del Consejo Europeo que tiene que estar lista la Unión para acoger nuevos miembros. Michel hizo esas declaraciones en Eslovenia, uno de los 10 países que entró en la Unión Europea en la mayor ampliación de la historia hace ahora casi 20 años.
prácticamente los mismos que llevan los países de los Balcanes occidentales, con cuyos líderes cenó el propio Michel hace unos días, intentando entrar sin éxito en la Unión Europea. A esto hay que sumar que la Comisión presentará en las próximas semanas un informe sobre el progreso de Ucrania hacia la adhesión. Y en ese contexto, Bruselas responde que no es una cuestión de fechas, sino de méritos. Ninguna de estas declaraciones es casualidad. Con el debate sobre la entrada de Ucrania y los Balcanes occidentales reclamando su sitio, la ampliación vuelve a ser uno de los temas centrales de debate en las capitales europeas. Porque la cuestión, como decía Michel, no es solo si están listos esos países para entrar en la UE, sino sobre todo si lo está la propia Unión Europea para acogerlos. Las dificultades para tomar decisiones a 27 sobre política exterior, el retroceso democrático en países ya miembros o los importantes desequilibrios económicos ponen de manifiesto que acomodar nuevos países en la Unión no será fácil, sobre todo potencias agrícolas como Ucrania o socios con conflictos abiertos. Ese será el tema central de discusión de los líderes durante la cumbre informal en Granada el próximo mes de octubre. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Volvemos a España con más historias. Un hombre ha muerto en Cáceres por legionela. Otras 6 personas siguen ingresadas. La bacteria se detectó en varias fuentes de Cáceres. Ser Extremadura, José Emiliano Barrena. El número de personas que se ha visto afectada por esta infección ascienden a un total de 7 afectados. En estos momentos se encuentran ingresados en el Hospital San Pedro de Alcántara 6 pacientes, 4 de ellos en planta de hospitalización, de los que 2 están en la unidad de cuidados intensivos. En este momento hay que lamentar que uno de los afectados, un hombre de 86 años, ha fallecido. Los 4 pacientes que están ingresados en planta son una mujer de 85 años y 3 hombres de 76, 71 y 55 años respectivamente. Hay que recordar que esta semana el Ayuntamiento de Cáceres cerraba un total de 8 fuentes debido a que se detectaba esta enfermedad. En Alemania, la Fiscalía de la capital, la Fiscalía de Berlín, ha cerrado la investigación contra el cantante del grupo Rammstein después de que varias mujeres lo hayan acusado en redes sociales de haber abusado sexualmente de ellas. La Fiscalía en este caso actuó de oficio por la cascada de testimonios que empezaron a aparecer no solo en redes sociales, pero ahora ha concluido las pesquisas porque dice que no hay pruebas suficientes para seguir adelante con el caso. Es uno de los casos más comentados para la opinión pública alemana de las últimas semanas. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Según la Fiscalía de Berlín, que actuó de oficio en este caso, no hay pruebas suficientes para respaldar las acusaciones. Las pruebas a las que ha tenido acceso no revelan que el vocalista de Rammstein, Till Lindemann, haya realizado actos sexuales con mujeres sin consentimiento, ni que les haya suministrado sustancias para suprimir su voluntad y así aprovecharse sexualmente de ellas. También se ha archivado la causa contra una de las gerentes del grupo, a quien se acusaba de actuar como reclutadora de mujeres para esas fiestas que la banda celebraba después de sus actuaciones. La Fiscalía pone de manifiesto que muchas presuntas víctimas han preferido seguir en el anonimato, mientras que otras, a las que se ha tomado declaración, han sido poco concretas en sus explicaciones. Ha llegado ese momento de la mañana en que saludamos a 2 compañeros de 2 de nuestras emisoras. Hoy Radio Valencia, Manuel Gil, bon día. Bon día. Y en Galicia, Íñigo Caínzos, bon día, Íñigo. Bon día, Sastre. Vamos a empezar, Manuel, con esta historia del Almax, medicamento recomendado para evitar la acidez, que repitan las comidas, pero parece que el laboratorio que lo fabrica no acaba de dar con la fórmula para no repetir con las polémicas. Así es, la última campaña de publicidad con la que el laboratorio Almiray promociona el Almax en las farmacias no ha sido muy afortunada. Ha utilizado imágenes de platos típicos para lanzar el mensaje de que se pueden disfrutar sin acabar con reflujos gástricos. En Asturias utilizó la fabada, lo que provocó incluso que tuviera que intervenir su presidente, Adrián Barbón, y aquí en Valencia ha elegido la paella. El presidente Carlos Mazón no se ha pronunciado, pero la campaña ha enfadado al sector hostelero, tanto que el laboratorio ha acabado retirándola después de que amenazaran con emprender acciones legales. Al menos en el cartel Sastre se veía una paella valenciana de las de verdad y no ese arroz con cosas que se vende por ahí como si fuera paella y que sí que acaba provocando mal de estómago a los valencianos. Por lo menos eso, pero no me abras esa otra batalla. Bueno, Íñigo, un hombre que había desaparecido en Castroverde, en Lugo, de hecho, creo que fue su mujer la que denunció la desaparición, resulta que lo han detenido en Francia, pero claro,
lo han detenido con más de 700 kilos de cannabis. La historia tiene tela, ¿eh? A mediados de agosto, una mujer en Castroverde denuncia que desde el día 15 no sabe nada de su marido, un hombre portugués con el que está casada, que vive en este municipio lucense y que era transportista. La imagen se viraliza, lo recoge esos desaparecidos y demás, pero sorpresa, el día 16, a 1.200 kilómetros de allí, lo detienen en la localidad francesa de Arles por los agentes de aduanas que estaban en el peaje, y el 22 lo condenan a 6 años de prisión porque en el camión en el que él decía que llevaba 33 fardos de heno, llevaba cajas con 713 kilos de polen de cannabis, una mercancía bastante más rentable que el heno. De hecho, a los agentes no les cuadraban las cuentas, por eso inspeccionan el camión. La mercancía Sastre estaba valorada en 7 millones de euros y ahora está en prisión en Aviñón. Oye, cuéntame, ¿qué es esto de la banda del Simpa en Santiago? Pues es gente que va a los restaurantes repetidas veces y que come pues por la moca, básicamente. Se sientan en los restaurantes y no es que sean gente discreta que vive a unas patatitas, un plato, no. Lo hacen a lo grande, bien buenos festines, piden almejas, tamburiñas, navajas, entrecot, vaca rubia, vino, facturas que ascienden hasta los 180 euros. Hay establecimientos que han perdido más de 1.000 y hay público de todas las edades, gente joven que hace simpas, pero también parejas de 70 años. Bueno, está pasando en Santiago y en unos días van a comenzar las obras, Manu, para regenerar las playas en el sur de Valencia, pero la actuación levanta las críticas de los pescadores. Sí, se trata de una actuación de más de 30 millones de euros para rellenar de arena esas playas más próximas al Parque Natural de la Albufera, castigadas por los temporales y el efecto pantalla del puerto, pero los pescadores advierten de que la arena se va a extraer de una zona cerca de Cullera, donde se encuentra uno de los caladeros más ricos del litoral mediterráneo. Vicente Pérez es presidente de la Cofradía de Pescadores. Eso es muy rica en salmonete, en lenguado, sepia, calamar, pescadilla. Y si se transforma el ecosistema marino, todas esas especies pueden desaparecer. La Generalitat ya ha anunciado que se va a reunir con los pescadores, pero la delegación de gobierno insiste en que la obra cuenta con el aval de los técnicos y que ha pasado favorablemente la declaración de impacto ambiental. Hoy las historias desde Galicia, desde la Comunidad Valenciana. Manuel, Íñigo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Es habitual que un libro se convierta después en una película o en una serie de televisión, pero hoy, en cambio, les vamos a recomendar una historia que ha sufrido el proceso inverso. Esta es la historia de la adaptación de una serie a una novela, que cuenta la historia breve de un matrimonio en crisis. Es la recomendación cultural que nos hace esta mañana Pepa Blanes. Las series de televisión cogen inspiración de grandes y pequeñas novelas, adaptan bestsellers, relatos, obras de teatro y autores consagrados. Por eso sorprende el proceso que ha hecho el novelista Nick Horby, el de alta fidelidad, con su novela El Estado de la Unión, que acaba de publicar Anagrama. Seremos buenos padres y abuelos juntos. No lo acepto. Esta serie, que ya va por su segunda temporada y que está en Movistar Plus, acaba de ser adaptada, como decimos, de la televisión al libro, o sea, el proceso inverso. Una novela que cuenta esos 10 minutos de conversación entre un matrimonio en crisis que queda en un pub antes de subir a la terapia de pareja. Así, los 90, cuando los hombres eran hombres. Formato corto que se configura en torno a ese tema, la guerra de sexos contemporánea, y se abordan temas como la crisis de la masculinidad y que ha adquirido un renovado sentido en esta obra del autor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.